Y tal como lo anuncié, me estoy comunicando en estos momentos con Freddy Guevara, exdiputado venezolano, a quien le doy la más cordial bienvenida en DNews, transmisión desde Lima, Perú. Un gusto tenerlo, Freddy. Saludos a ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Me gustaría empezar teniendo en cuenta también los antecedentes y por lo que usted ha vivido en carne propia. ¿Qué opina acerca de este informe y acerca también de las repercusiones y si la comunidad internacional le está poniendo nuevamente el foco a Venezuela o lo estamos dejando pasar? Mira, muy importante esa última pregunta, porque sin duda alguna el informe es verdad. Yo quiero reiterar dos cosas de este informe. Primero, Mm, solo del año 2022. Y segundo, no es el único informe que habla de esto. Incluso estamos hablando que el informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas reafirma todo lo que esto se ha dicho desde años anteriores. ujú, Y cosas más graves aún. En Venezuela se habla de 7.000 ujú. casos de ejecuciones extrajudiciales. Extrajudiciales. Entonces, no en vano Maduro está acusado hoy de haber Mm, cometido crímenes de crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad. Estamos hablando de persecución sistemática, estamos hablando de lo peor que ha pasado, y esta es la primera vez que en este lado del mundo a un régimen se le acusa de eso. Este es un continente que hemos tenido muchas dictaduras. La tuvo todo el Cono Sur, todo nuestro continente tuvo muchas dictaduras en Latinoamérica. Pero el nivel de atrocidad con el que se ha montado Nicolás Maduro lo ha llevado a plantear a una nueva escala en la cual está acusado de ser responsable de la ejecución de estos crímenes. Como bien tú mencionas, yo mismo fui víctima ujú. en tres oportunidades de este tipo de delitos. La primera, pasé 3 años en libertad cuando, siendo vicepresidente del Parlamento de Venezuela, me intentaron meter preso Sí. sin allanar mi inmunidad y tuve que refugiarme en la Embajada de Chile por 3 años. Luego dieron un indulto presidencial que al final fue falso porque a los 5 meses me metieron preso y después que pude salir de la cárcel cuando iniciaron los procesos de negociación, ahora estoy exilado y no puedo regresar a mi país. Pero yo puedo contar esta historia. Yo Ujú. estoy vivo, pero hay muchos que no la han podido contar, bien sea porque fueron asesinados de manera extrajudicial, porque fueron asesinados en las protestas o porque fueron asesinados en las cárceles. E incluso te tengo que mencionar Ujú, que ahorita recientemente hay una purga dentro del chavismo. ujú. No sé si ustedes han visto, pero Nicolás Maduro empezó una supuesta lucha contra la corrupción, Sí, que sí, sí, obviamente sí, no sí, sabemos claro. que... Hay allanamientos, hay denuncias, hay Y incluso... se les murió uno. Ajá. Hay una persona de ellos que supuestamente se suicidó Ujú. y bueno, está en Y quiero la preguntarte, lista más Freddy, de una persona. ahora que lo has comentado, porque de pronto también nosotros nos hacemos interrogante, ¿qué está pasando dentro del chavismo? ¿Qué está pasando? Porque se dio de una forma, de un momento a otro, incluso hasta sorpresivo. No era como una masa, una ola de detenciones, de allanamientos, de situaciones donde uno se tilda de corrupto y decía, pero ¿no era tu aliado? ¿No estaba contigo? Es decir, Lo, lo primero, ¿cómo entender esto, Freddy? Lo primero que hay que asumir es que ellos siempre mienten. Entonces, Mm, todo lo que ellos digan es mentira. Y la razón real no es corrupción. Ese es el régimen más corrupto de toda la historia de Venezuela. Y cifras hablan de que ha sido mm, Transparencia Internacional, que puede ser el régimen más corrupto de todo el hemisferio. Eh, en la historia, en la historia. Nada más el caso, yo cuando fui presidente de la Comisión de Contraloría en la Asamblea Nacional del ujú. 2015, yo solo un caso, solamente yo un caso, tenía 9.000 millones de dólares desaparecidos, comprobados con documentos, y los llevamos a la fiscalía. Y la respuesta del Estado venezolano fue prohibirme a mí, sacarme una sentencia de que no podía seguir investigando. Para luego, Mm. cuando la persona que yo investigué se alejó de Maduro, ellos sí lo persiguieron. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la razón nunca es la corrupción, la razón siempre es el poder político. Y muy probablemente lo que está detrás de esto es una disputa interna de poder, es un cuestionamiento a el liderazgo de Maduro dentro de su sistema y un actor como fue Tarek El Aissami que Ujú. puso en riesgo, o ellos consideraron que era ya riesgoso. Y así son las dictaduras. Y yo creo que este poema que ha sido que he hablado muchas veces, primero vinieron por los comunistas y no hice nada porque no era comunista, primero vinieron por los judíos y no hice nada porque no era judío, y va relatando sectores de la sociedad hasta que dice, luego fueron por mí y no había nadie que me defendiera. Eso pasa en todos los regímenes. Incluso hoy tienes en Venezuela al Partido Comunista, estamos hablando del Partido Comunista, uno de los principales aliados del régimen de Chávez y de Maduro, denunciando públicamente que quieren intervenirlos y que quieren robarles las siglas. Entonces, este es el proceso que pasa en Venezuela.
Y lamentablemente la comunidad internacional, y yo lo enlazo con tu pregunta, creo que estamos en un peligro, en un momento peligroso, en el cual se puede traducir decepción y frustración de no haber logrado el cambio con complicidad. Porque una cosa es asumir y decir, bueno, miren, todo lo que hicimos no dio el resultado que quisimos, se avanzaron en muchas cosas, pero el resultado final de lograr la democracia en Venezuela no se logró. Eso es una realidad. Pero es muy distinto decir, entonces, como eso no se logró, ahora vamos a convivir con una dictadura, pensando ingenuamente que esta dictadura va a apaciguarse y que hay forma de parar la migración o la crisis mientras haya una dictadura en Venezuela, cosa que es absolutamente falso, porque el origen de nuestro problema es un problema político. La gente huye porque estamos en dictadura, la gente huye porque estamos en un sistema destructivo de toda la economía y la gente prefiere cruzar selvas, pasar ríos, intentar morir, pasar a la frontera de México y Estados Unidos, como bien lo estás relatando también tú ahora, a seguir en su país. Y por eso hoy solamente Ucrania ha pasado a Venezuela y ya nosotros pasamos a Siria. Y nosotros estamos en una guerra formal. Venezuela hoy tiene más migrantes, tiene más diáspora, tiene más gente que ha salido del país que Siria. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero eso está pasando en nuestro continente. Sí, increíble, y sobre todo uno nomás se remonta a Siria y ves las imágenes durante el régimen de Bashar al-Assad y todo lo que ha significado esta guerra y todo lo que ha generado también a través de los años. Pero preguntarte acerca de la oposición. Quiero aprovechar esta entrevista porque si entramos en el tema político, hay también que hablar de la oposición venezolana. O sea, de hecho, me imagino que esta coalición opositora no ha sido tan sólida para ponerle frente pues, a una dictadura o el régimen de Maduro. ¿Hay un mea culpa por parte de la oposición o consideras tú que la cuestión no va por ahí? Siempre cometemos errores, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que eso sería bastante estúpido de nuestra parte no decirlo. Pero creo que es importante agregar dos elementos en el análisis porque se puede reducir a que la culpa es de la oposición. Primero, la persecución. Es decir, claro, ¿cómo tú puedes coordinar? Te voy a poner el ejemplo solo de mi partido. Solo de mi partido. Mi partido, que es Voluntad Popular, del cual forma parte Leopoldo López y Juan Guaidó, tuvimos 13 miembros de la Dirección Nacional electos cuando nos fundamos como partido. Todos tuvimos una medida judicial en nuestra contra, estuvimos presos o estamos en el exilio, todos. Entonces, ¿cómo puede una oposición ser la responsable de su ejecución si es perseguida y torturada? Pero te agrego un elemento que es más profundo, y es que esto no está pasando solo en Venezuela. ¿Cómo es posible que todas las oposiciones del planeta de dictaduras sean culpables de lo que está pasando? ¿Por qué te digo esto? claro. En Hong Kong no se logró, en Nicaragua no se ha logrado, en Cuba no se ha logrado, en Venezuela no se ha logrado, en Bielorrusia no se ha logrado, en Yemen, Siria, Irán, están ahorita en las calles, Egipto, Tunisia, Chad. Te puedo nombrar una gran cantidad de países que están en dictaduras, que han salido a la calle valientemente, que han logrado levantar el espíritu del pueblo, que han tenido sanciones internacionales, pero aún así las dictaduras están resistiendo. Entonces, si bien es cierto que las oposiciones del mundo a las dictaduras y nosotros como venezolanos tenemos y hemos cometido errores, aquí hay un problema más de fondo que tiene que ver con la sistematización de la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro y la alianza internacional dictatorial que existe para apoyar unos a los otros. Ahora, importante también comentar contigo, Freddy, yo he estado en la frontera con Chile, ¿no? En el norte de Chile, y precisamente ahí lo que se ve es una gran cantidad de familias venezolanas acampando, ¿no? En este punto fronterizo, en el límite de la Concordia, y evidentemente lo que ellos han sufrido para poder escapar, ¿no? De esta dictadura. Muchos comentan, bueno, yo tuve que caminar, ¿no? He cruzado Perú, he llegado a través de Arica, Tacna y ahora me quiero regresar. O sea, ya quiero salir de Chile porque las políticas migratorias también se ajustaron y quiero pasar al Perú y si hay la posibilidad, pues encontrar una mejor calidad de vida. Pero ¿tú qué opinas acerca de la posición o el esfuerzo o el gesto político o al menos la preocupación de sus connacionales por parte de Nicolás Maduro? Porque lo que se ve realmente es el sufrimiento de un pueblo que está viviendo ahí en el desierto, que no tiene ni agua, hay niños que se están enfermando. Entonces, ese primer vuelo humanitario que ha salido el domingo pasado, pues dicen que sería el primer gesto del triunfo diplomático.
Un triunfo diplomático que se grita a los cuatro vientos por algunas reuniones o diálogos que han tenido, pero en el medio, Freddy, hay personas. Hay seres humanos que están sufriendo. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Muchos dicen desde la política aquí, no, hay que comenzar a analizar la génesis de todo. ¿Dónde inició todo? El inicio de todo. Y el inicio de todo es Venezuela. Entonces, también, digamos, el trabajo compartido o la iniciativa compartida para poder ayudar también a sus connacionales. No, totalmente. Mira, aquí hay una situación que es que yo a veces creo que es ignorancia, a veces creo que es complicidad y a veces creo que es, ¿cómo lo podría describir? Una mentira que algunos gobiernos se quieren creer convenientemente. Mm. No digo que es que sean aliados de Maduro, ni digo que es que no sepan, pero es como cuando un problema está demasiado complicado y no quieren entenderlo. Entonces dicen, bueno, no, eso no lo puedo resolver. Yo creo que eso pasa con el tema de Venezuela. Y hay algunos que creen que esto se soluciona, bueno, intentaron, nos ayudaron a ver si lográbamos esto, y están las recetas comunes. Bueno, una negociación, la calle, tal, no funcionó. Entonces, bueno, ahora en vez de ver cómo podemos generar mejores mecanismos para enfrentar a las dictaduras que se están estableciendo de nuevo en el planeta, pasamos como un modelo de negación. Y entonces creen algunos que poniendo una especie de cordón sanitario alrededor de Venezuela y colaborando con la dictadura de Maduro, el problema va a caer. Y eso es como querer curar a una persona de COVID con medicina para la gripe. No existe, no hay manera. El origen de la enfermedad, el origen del problema está en la situación política venezolana, que tiene consecuencias sociales y económicas fundamentales. Y pensar que generando este tipo de gestos, que al final, ¿qué es un avión comparado con 7 millones de personas? Así es. Nada. Entonces podrán hacer toda la propaganda del mundo que quieran, pero al final esto es un problema que tiene que ser abordado en las dos dimensiones. En la atención humanitaria, sin lugar a dudas, yo creo que el ejemplo que dio Colombia con el presidente Duque fue algo loable que será estudiado y reconocido más adelante, pero la forma en la que el gobierno colombiano con el presidente Duque asumió y abrazó la migración venezolana es algo sin precedentes. Eso, por supuesto, hay que seguirlo haciendo. Y creo que es fundamental la protección para los venezolanos que están huyendo al toda la región. Eso es algo que no puede ser discutido, es un tema humano y creo que de no hacerse así, cada gobierno se está buscando un nuevo problema, porque también las migraciones tienen un lado positivo cuando logras insertarlas en la sociedad y darles las oportunidades. Está demostrado en miles de estudios cómo las migraciones pueden ayudar a mejorar la economía, la diversidad, muchos elementos. Pero también pueden ser fuente de conflicto político y social, sobre todo, cuando no se hacen de la manera correcta, y entonces son usados también por grupos políticos extremistas que llegan al poder bajo discursos anti-migración, antiderechos, que de alguna manera buscan poner en el otro, en este caso el migrante, la culpa de lo que está pasando en el país, cuando eso nunca es así. Y entonces, este problema que significa, porque claro que somos un problema, yo digo somos porque yo también estoy fuera de mi país ahorita, afortunadamente tengo unas condiciones distintas por mi labor política y por el trabajo en la universidad que estoy realizando ahora, que me permiten tener una vida distinta y no estar en un desierto, pero tantos venezolanos que están así, sufriendo esa situación requieren no solamente la solidaridad de palabras, sino un esfuerzo multilateral. Y aquí hay otro elemento, y disculpa que me extienda tanto, pero... No, tranquilo, me parece importante tu voz, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que has pasado y también como tú lo estás expresando, Freddy, lo estás viviendo en carne propia y te estás insertando también en otro país, tienes otras condiciones, pero igual, a ver, estamos hablando de un problema de diferentes naciones en estos momentos, toda la región. Y yo te diría que la única excusa que yo le puedo... de alguna manera entender a varios de los gobiernos de la región, es que ha tenido muy poco apoyo internacional. Es decir, la crisis migratoria de Venezuela es tan grande como la de Siria y no ha recibido ni la mitad de los recursos que ha recibido la atención del tema de Siria. Entonces, la verdad es que los gobiernos, nosotros somos países, Latinoamérica me refiero, con economías inestables, no muy fuertes, y necesitan apoyo económico también los gobiernos para poder atender a una gran gama de la población, que se va a poder insertar en la economía, pero que inicialmente necesitan
un mínimo de atención en los refugios iniciales y hay una etapa de adaptación que es fundamental tener para que el migrante pueda desplegar todo su potencial en favor del país al que está llegando, pero por supuesto también en la materia de sus derechos. Así es, un plan regional, que ninguno simplemente Bueno, diga, se haga de la vista internacional, que no se hagan de la vista gorda. Tenemos el problema todos, lo compartimos todo, ¿de qué forma lo podemos afrontar? Y también un diálogo honesto, transparente, sincero, hasta qué punto también pueden los países, con sus políticas migratorias, que son estados soberanos y tienen todo el derecho de implementarlo, pero hasta dónde también pueden colaborar, hasta dónde pueden llegar, de qué forma también pueden ayudar a los migrantes. Son varias preguntas. Freddy, se me fue el tiempo. Yo te agradezco mucho. Esta conversación ha sido muy entretenida, de verdad muy ilustrativa. Freddy Guevara es diputado venezolano y todo lo que estamos hablando con Freddy pues también recae en ese estudio de la represión básicamente de su ONG, ese informe tan importante que, bueno, esas cifras al parecer así nomás si lo vemos de lejos no parecen tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos casos que son fuera de la sombra? Están bajo la sombra y que realmente ni siquiera se pueden reportar ni recoger como data. Muchas gracias, Freddy Guevara. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chao, chao.